Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra siguiente actividad del cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño de Universidad La Salle Bajío. Y estamos muy emocionados de dar inicio a esta conferencia, Cómo publicar con McGraw-Hill, con Marisol Pérez. Cedo la palabra al maestro José Ángel Chavarría, director de la facultad, para que nos pueda compartir una breve semblanza de la maestra Marisol. Muchas gracias. Al contrario, Lau, muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto y de verdad con profundo agradecimiento tener aquí a la maestra Marisol Pérez Mendoza y pues sobre todo por apoyarnos y por el interés de compartirnos esta información que es muy valiosa. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra conferencista. Marisol Pérez Mendoza es Sales Manager Higher Education México en McGraw-Hill, gerente de ventas en México con sólida experiencia profesional en los negocios de B2B, B2C y B2G, liderando equipos en las áreas de ventas, marketing, relaciones públicas, finanzas, servicio al cliente, operaciones, capacitación y consultoría. Con más de 25 años de experiencia, logrando crecimiento de ventas, crecimiento en la transformación digital, maximizando KPIs mediante la gestión de soluciones y servicios de aprendizaje para el sector público y privado de instituciones educativas y corporativas a nivel nacional, así como consolidando el trabajo en equipo para el logro de los objetivos. Actualmente cursa un coaching por Better Up, empresa líder mundial especializada en coaching, consultoría y salud mental. Especialidades: gestión de proyectos, desarrollo de negocios, gestión de producto, operaciones comerciales, estrategia de ventas, marketing de productos, gestión de cuentas clave, desarrollo corporativo, aprendizaje en línea, capacitador de educación. Tiene fuertes habilidades en la transformación digital, negociación, mentalidad analítica, estrategia comercial y business, pensamiento creativo, estrategia digital, resiliencia, así como capacidad para dirigir proyectos complejos que abarcan varias unidades de negocio. Sin más preámbulo, muchísimas gracias, maestra Marisol. Cedo el micrófono y bienvenida. Muchas gracias, profesor José Ángel. Agradezco a toda la comunidad por esta invitación que nos están haciendo, por supuesto, en nuestra casa editorial y, por siguiente, poderles compartir un poquito de cómo es este tema acerca de la necesidad que hay en el mercado, cómo ha ido evolucionando, cómo es el tema de cómo publicar con McGraw-Hill y seguramente por ahí algunas iniciativas que se pudieran dar, porque así hemos estado trabajando y les agradezco a todos el espacio. Pues muchas gracias a los asistentes por participar. Les voy a platicar un poquito en la parte introductoria, ¿verdad?, de lo que es McGraw-Hill, que seguramente muchos de ustedes nos conocen, pero hemos tenido también una evolución. Por ahí me está ayudando Patricia a compartir pantalla, pero ya dejó de compartir. Si gustan, a ver, voy a compartirles yo pantalla. Ya se ve la proyección, Marisol. Sí, pero creo que se ve un poquito, si me permiten, Pati, yo creo que mejor comparto yo, por si hay algún tema técnico que se tenga. Ok, sí está bien, ya te dejé. Gracias. Ya me indican si pueden ver mi pantalla. Correcto, ahí la vemos, Mari. Ahí estamos. Bueno, pues les comparto un poquito de lo que estamos haciendo en este tema que es Custom Solution. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cómo es el crear tu proyecto a la medida? Que de hecho así lo denominamos nosotros. Un poquito también platicarles de ciertas características y compartirles como primer ámbulo introductorio
pues que seguramente todos nos conocen como esta casa editorial, ¿verdad? Pero también hay un punto bien importante que tiene que ver en el tema de la publicación. Estamos dentro del ranking internacional, es decir, a nivel mundial, como una de las casas editoriales que publica el mayor número de libros y que figuran contenidos altamente citados de McGraw-Hill, con los indicadores que ocupa la posición número 13 a nivel internacional. Prácticamente estas publicaciones tienen mucho que ver con las disciplinas científicas, humanidades, ciencias sociales, ciencias exactas, tecnología y medicina, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esta es una parte que es importante comentarles porque ha sido la evolución y seguimos creciendo en este tema de publicación. Ahora se ha transformado, sí, y les vamos a platicar justamente en qué consiste y cómo se ha hecho. Actualmente, McGraw-Hill, conocido en el mercado como una editorial, tenemos actualmente más de 14,000 autores expertos en distintos campos académicos y disciplinas. De estos 14,000 autores que tenemos un poco más de 50 con premios Nobel y actualmente estamos en más de 100 países donde se distribuye nuestro contenido y producto en diferentes idiomas. Hoy en día tenemos una trayectoria de 130 años en la industria editorial y es un poquito el resumen de lo que les puedo compartir como dato general, un poquito resumido de McGraw-Hill, ¿verdad? Muy bien, pues dentro de esta área, en la parte editorial, tenemos diferentes disciplinas, por supuesto, así como plataformas, tenemos una disciplina muy importante y seguirá siendo, por supuesto, importante porque somos, como lo mencionamos al principio, estamos en el ranking internacional y está esta área que es Custom Solution. El programa de Custom Solution es un programa de edición personalizada que va enfocada para profesores, para académicos de las instituciones, donde se desarrollan proyectos directamente vinculados a la investigación en ciencias, en humanidades, en innovación, en desarrollo tecnológico, en el acceso universal en general del conocimiento, por supuesto, y evidentemente de sus beneficios, ¿verdad? Es un acceso abierto también a la información generada por proyectos apoyados también por diferentes dependencias. En estas dependencias, en el área de investigación, pues tiene mucho que ver también con CONACYT, por supuesto. Ahora vamos a platicarles un poquito cómo desglosamos o cómo es que se lleva a cabo este tema de qué es una publicación, ¿no? Pues bueno, según ECURRED, una publicación es el acto de difundir públicamente una información por algún medio particular en el contenido de la misma. Estas publicaciones están orientadas al público en particular, como son las publicaciones científicas, o a un público en general, que son publicaciones impresas o digital. Hoy en día, el producto digital ha tenido una evolución, por supuesto, en esta parte de publicación y en la parte científica que les vamos a compartir más adelante como ejemplos. ¿Cuáles son los tipos de publicaciones que se hacen en ese sentido? Se hacen en revistas, se hacen en gacetas y se hacen en libros. ¿Dónde entramos nosotros? En la parte de textos, en la parte de libros. ¿Qué es un libro tal cual? Según la Academia Real Española, se define como una obra científica, literaria o de cualquier otro índole con extensión suficiente para formar volumen que depende que puede apreciar, perdón, la parte impresa o el soporte, ¿verdad? O otro soporte en este sentido. ¿Por qué es importante publicar para una institución? Y aquí yo creo que es el punto importante en donde entramos, ¿no? De manera particular con la Salle, en el área de diseño. Puede ser justamente esta pregunta que luego nos hacemos. ¿Por qué será importante para nosotros, para nuestra institución, para nuestra facultad, el poder publicar? Bueno, pues hay 2 puntos y 2 rubros importantes que los clasificamos de esta manera. Primero, porque es la suma importancia de impulsar una publicación en las distintas áreas académicas que ustedes se encuentren para la divulgación del conocimiento, el engrandecimiento de la cultura institucional, por supuesto, de la Salle. Y como segundo punto, porque es importante que además de hacer investigación con los académicos, se mantengan también informados dentro de la misma comunidad institucional sobre los resultados, los logros, las contribuciones, por supuesto, académicas que tienen entre los docentes y los aspectos que se vuelven particularmente importantes para el desarrollo de la cultura científica dentro de la misma institución. Esa es una de
de los puntos también importantes y que resaltamos en el tema de la publicación. ¿Por qué también es importante publicar con un editorial de alto prestigio y reconocimiento? Bueno, primero, de acuerdo al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que esto lo marca CONACYT, por supuesto, en el capítulo 7, en el artículo 37, los productos de investigación serán considerados fundamentalmente para decidir sobre el ingreso o reingreso al SNI. Es decir, para aquellos académicos que requieran y que quieran publicar para poder entrar a este Sistema Nacional de Investigaciones, pues el CONACYT tiene ciertos rubros y parámetros que marca. ¿En cuáles entramos? Vamos a ver en cuáles, porque están clasificados en 3, que es justamente en el rubro de investigación científica. El inciso A, ¿no? Se maneja como los artículos que hayan sido sujetos a un arbitraje riguroso por comités editoriales de reconocimiento de prestigio académico, tal cual así lo marca el SNID en CONACYT. El inciso B son libros dictaminados y publicados por editoriales reconocidos de prestigio académico, que es aquí donde entramos nosotros, en este rubro. O capítulos, o la inciso C, que son por capítulos de libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocimiento de prestigio académico. Entonces, digamos que el tema de la importancia de publicar con una casa editorial de prestigio tiene también que ver con uno de los reglamentos que pide CONACYT, también tiene que ver con que la editorial sea reconocida a nivel internacional. Como pudimos ver en la introducción, somos una de las editoriales que estamos en el 13º lugar en el ranking internacional de publicaciones, ¿verdad? Entonces entramos y cubrimos este parámetro y requisito que pide CONACYT. Ahora también, un poquito si nos vamos a ver, pues también cuáles son los beneficios que tengo como institución al publicar con McGraw-Hill, les podemos compartir algunos puntos de importancia. Primero, que el proyecto que se publique con, en este caso, la casa editorial de McGraw-Hill, va a tener una gran difusión y promoción a nivel Latinoamérica. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? Les platicamos un poquito y ahí viene la evolución que se ha tenido también en el tema de publicaciones. Normalmente y tradicionalmente, tiempo atrás, el hecho de publicar una versión tradicional impresa se puede promocionar en la institución y se puede promocionar con algunas instituciones cercanas a la institución. El hecho de poder ahora tener difusiones en formatos todavía amplios y formatos digitales, que los vamos a ver más adelante, nos da una mayor promoción, llegamos más rápido a una difusión, pero no solo a nivel territorio regional de la sede institucional, sino nada más nos vamos a nivel nacional y no solo a nivel nacional, sino tiene mucho que ver a nivel Latinoamérica, porque es donde nosotros promocionamos a todo LATAM, que son todos los diferentes países que están dentro de Latinoamérica. Como segundo punto, los proyectos originales, que en este caso surjan de esta institución, tendrán una calidad reconocida que será reflejada en la publicación, es decir, ya sea el formato que ustedes deseen publicar, cuál sea la necesidad, en un formato impreso, en un formato digital o en un formato híbrido. ¿Cuál es el híbrido? Es cuando dicen la necesidad, ¿no?, que tenemos puede ser utilizar cierto porcentaje impreso y cierto porcentaje digital. Ese es un formato híbrido que hoy en día está creciendo. También podrá contar con una casa editorial, en este caso sus servidores, que somos McGraw-Hill, con reconocimiento nacional e internacional por su actividad científica, tecnológica y educativa. También otro de los beneficios es que al ser publicado su libro de investigación con McGraw-Hill, contará con un comité editorial. Internamente hay un comité que se encarga del registro del ISBN y de todo el desarrollo de su proyecto, que lo veremos más adelante. También, por supuesto, tendrán acompañamiento por parte del equipo de McGraw-Hill, que se tiene que ver con presentaciones, congresos, difusión, donde hay una promoción y difusión del material que se publica en diferentes sedes y regiones, por supuesto, del país. Y, por consiguiente, CONACYT considera el prestigio académico de nuestra casa editorial al publicar su proyecto, ya que tiene el impacto, como les decimos, a nivel internacional.
Si nos vamos a ver un poquito más el detalle de los tipos de publicaciones, les podemos compartir, ¿no? El tipo de publicación tenemos actualmente 3. El impreso, que es el formato tradicional que seguimos, por supuesto, trabajando con este formato. El formato digital, que es un formato que ha ido creciendo en los últimos 3 años, ha ido evolucionando impresionantemente, y el formato híbrido, que es donde se maneja un porcentaje impreso y un porcentaje digital. Hoy en día son los tipos de formatos que se trabajan en el mercado y que son formatos que se crean a la medida, de acuerdo a la necesidad de la facultad, de la institución, de la academia, para lograr tener específicamente las necesidades que son las que requiere la institución. ¿Cuáles son esos servicios, verdad? Que vimos justamente en diapositivas hacia atrás, que tenemos hoy en día. Los servicios que cada proyecto tiene, pues vamos a platicarles los básicos o los generales, porque son servicios que a partir de que nos llega un proyecto, nosotros internamente con el comité editorial revisamos este tipo de material de acuerdo a las necesidades que tenga, ya sea básicas o también posiblemente pueda tener algunos servicios muy particulares que les vamos a comentar cuáles son. Estos son los servicios básicos. ¿Qué es un servicio básico? Una corrección de estilo, un diseño de interiores, un diseño de forros, una formación, lecturas de primeras, lectura final, prediagramación, guión de imágenes. Normalmente estos servicios básicos tienen mucho que ver con qué características cumple el proyecto o el material. Y esas características nosotros las dividimos en 2 áreas, ya sea el área de ciencias sociales, humanidades o negocios, o el área de ciencias exactas o ingeniería. ¿Y por qué? Porque normalmente el tipo de material que va enfocado para ciencias y humanidades o el área de negocios son proyectos que tienen que ver con una complejidad muy básica en ese sentido. No llevan tantos diagramas, no llevan tantas imágenes, ¿no? Todo eso puede tener un impacto en el otro rubro que es ingenierías o las ciencias exactas como matemáticas avanzadas, ¿no? O ciertos rubros o temas muy específicos que cubre el proyecto y que se necesita tener un servicio más complejo, porque ahí es donde entramos a lo básico o a un servicio de alta complejidad, que así le llamamos. ¿Por qué? Porque se tienen que utilizar inclusive otros tipos de programas y esos tipos de programas se tienen que incluir dentro de los servicios adicionales. Tenemos hoy en día proyectos, por ejemplo, actualmente que también estamos trabajando con proyectos de libros en inglés, donde tenemos que entrar en una corrección de estilo, en una traducción que no está aquí dentro de los servicios básicos, ¿verdad? Entonces, depende del proyecto y depende en dónde lo clasificamos, si es de baja complejidad o si es de alta complejidad. ¿Y cuáles son los tiempos de entrega que manejamos en este tipo de servicios? Tenemos normalmente, dependerá mucho el tipo de formato. El tiempo de publicación en un formato digital, más menos, va de 3 a 4 meses, ¿verdad? Aparentemente uno diría, el servicio de publicación en formato digital puede ser un servicio más, a lo mejor más corto, más bajo. No, la realidad es que no, porque el tema digital tiene que ver con plataformas. Entonces, también es un tema que nosotros revisamos y vemos y nos lleva un poquito más de tiempo o a veces lo mismo en tiempo que un servicio en formato impreso. Sin embargo, aquí entramos en una característica nueva en los tiempos de publicación de formatos impresos. Hace un par de años y más o menos estamos hablando de 3 años a la fecha, hemos tenido un impacto a nivel global en el tema del impreso, porque tiene que ver con la escasez de papel. Y esto es a nivel mundial. No es solo de México, no es solo de nuestra casa editorial, sino es global. Y tiene que ver con los distintos factores del mercado que se han presentado. Entonces, esto que pasa nos lleva a tener un mayor tiempo de lo que normalmente o tradicionalmente se veía en el tema de publicación impreso. Entonces, esto hace que nuestros
tiempos se vayan a entregas un poquito más de 4 a 5 meses y dependerá el tipo de proyecto. Como les digo, cada proyecto son ciertas características. Tenemos, por ejemplo, proyectos que nos llegan, proyectos de cerca de 400, 500 páginas, son proyectos muy grandes y por supuesto ya de ahí vamos tomando notas si es de baja complejidad, si es de alta complejidad y que también qué tiempo nos lleve en rehacer y hacer, por supuesto, el desarrollar ese proyecto para que esté listo. ¿En qué tiempo? Entran ahí los parámetros de 4 o 5 meses. De aquí, pues, compartirles un poquito cómo se clasifican los modelos comerciales. Una vez conociendo lo que son los tipos de formato, tomando decisión de cuáles son las características o los servicios, entramos a revisar los modelos comerciales y qué características tienen estos modelos comerciales. Hoy en día tenemos dos. Vamos a ver el primero. Es el proyecto o el modelo de investigación, que así le llamamos en la casa editorial. ¿Por qué? Porque todos los proyectos de investigación normalmente tienen que ver, o una de las características principales tienen que ver con un presupuesto. Cuentan y están asignados con un presupuesto, ya sea bajo un presupuesto de CONACYT, ya sea bajo un presupuesto de la institución o también ya sea a través de un presupuesto propio, ¿verdad? El formato puede ser el formato impreso, puede ser un formato digital, como lo comentamos hace un rato. El formato digital que nosotros trabajamos es un formato diferente al mercado. Nosotros trabajamos una versión EPUB 3, que es una de las versiones más actualizadas en el mercado, porque no tenemos, digamos, el formato digital conocido como se manejaba hace mucho tiempo, el formato PDF, ¿no? Sino este es un formato en donde el usuario, cualquier usuario que decida hacer, ¿no?, su proyecto en este formato digital, pues dentro de las características que cubre el formato digital son bastantes. Una de las características principales tiene que ver que tiene audiolibro, ¿no? Es formato que puede escuchar el usuario como tal, pueden hacer subrayado, anotaciones y tiene diferentes características este formato digital que está en una versión EPUB 3. El formato híbrido, pues aquí es donde decidirá la institución, el cliente, si se va a un porcentaje, un 50% puede ser impreso o un 50% puede ser digital, y entonces entramos a un formato híbrido. Otra de las características dentro de este proyecto de investigación en el modelo comercial es que se les entrega un archivo digital al concluir el desarrollo del producto protegido, ¿verdad? Que prácticamente es un PDF. Ajá. Esto es adicional y es independiente a que si ustedes como institución deciden tener un formato digital en un proyecto, este será en su versión EPUB 3 y aparte se entrega la evidencia en PDF porque es una evidencia que para el tema de CONACYT es muy importante, lo pide CONACYT y lo pide en PDF, por lo tanto nosotros entregamos este archivo protegido para su evidencia. Otra de las características también nuevas que tiene este tipo de proyecto es que lo trabajamos también en un formato de coedición. Es decir, ¿cuál es este formato de coedición o en qué consiste el tema de coedición? Pues la coedición consiste en donde ustedes como institución participan, ¿verdad? Con este proyecto, pero también se suma McGraw-Hill en una coedición. Es decir, que aquí nosotros participamos o nos sumamos en participar en el formato completamente digital. ¿Por qué razón? Porque normalmente la evolución del mercado, la evolución del el tema educacional como estamos hoy en día viendo, ha tenido un crecimiento digital impresionantemente, pero también es un producto donde McGraw-Hill puede ponerlo y tenerlo disponible a la disposición para poder ofrecer a las distintas universidades y los distintos mercados en un formato digital en las diferentes plataformas que maneja hoy en día McGraw-Hill. Y que también es una manera de llegar muy rápido y todavía más en el sentido de una promoción y difusión a los distintos mercados. También, por supuesto, otra de las características es que se hace una planeación de una promoción y difusión para este proyecto a nivel Latinoamérica, donde se puede tener el acompañamiento por la parte del área de marketing en las campañas que se tienen en webinars y presentaciones, por supuesto.
Estas son de las características, el acompañamiento, por supuesto, también del libro como lanzamiento, y en esto consisten los proyectos de investigación. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Aquí les ponemos un par de ejemplos de los cuales se han trabajado, al menos en estos últimos años, que hemos tenido en diferentes instituciones. Hoy en día, por ejemplo, con la Unison, hemos trabajado bastantes proyectos, de hecho, con ellos. Tenemos uno de los primeros que fueron Agencia Humana en el contexto educativo. Este formato fue totalmente impreso, 100% impreso. No solo lo trabajamos en impreso, sino ellos tal cual como institución tienen un formato digital donde también lo dan a conocer y lo distribuyen a sus distintos usuarios, ¿verdad? Tenemos otro proyecto de la misma institución en el formato impreso, que es Gran Contracción 2020. Y aquí un punto importante que les queremos compartir. Estos dos proyectos son proyectos que se trabajaron en impreso, pero se trabajaron en una coedición. Es decir, que son proyectos que nosotros también podemos ofrecer en nuestro catálogo a nivel digital. Entonces, por un lado, al cliente se le da la entrega del impreso, la necesidad que ellos tienen, pero por otro lado se hace una difusión a nivel Latinoamérica de estas dos obras. Son textos que van específicamente para ciertas áreas, ciertos temas muy específicos y que seguramente dicen es para cierta región, ¿verdad? Pero hay veces que otras instituciones nos piden algo sobre este tema de investigación y se tiene disponible en un formato digital. Tenemos estos otros proyectos, también otro más de la Unison, evaluación, puente, enseñanza y aprendizaje. Formato igual, 100% impreso. Tenemos otro que es el Camino de la Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, que está en Culiacán. El formato es 100% impreso. Aquí un dato importante, fue con un recurso propio del autor. En el caso de la Unison, por ejemplo, los recursos han sido de la institución a través de CONACYT y todo se ha gestionado por parte de estos presupuestos. Aquí, en cambio, el autor fue el formato impreso, y evidentemente esto ha ayudado a que también ha habido una promoción en la parte digital por medio de nosotros para llegar a más instituciones con este tipo de promoción que se hace. Ahora, ¿cuáles son los proyectos académicos y cuáles son las características? Bueno, pues los proyectos académicos prácticamente tienen que ver con presupuesto de la institución o con algún convenio que se hace con la institución, que tiene mucho que ver en el sentido de que si surge o hay una necesidad específica de la facultad, de cierta área, de ciertas materias, se revisa el proyecto, se puede evaluar y revisar, ¿no? Que quede como bibliografía básica y es donde también puede entrar bajo un convenio con la institución, porque evidentemente es un texto que lo va a llevar la institución. A partir de ahí, puede ser que se adquiera a través de los alumnos, directamente por parte de los alumnos o a través de la institución. El formato también puede ser impreso, digital o híbrido. Aquí sí hay una diferencia porque como este proyecto o este tipo de proyectos va totalmente a la parte académica, evidentemente entramos en revisar con la institución cómo será el formato de comercialización. Y la parte puede ser a través del e-commerce, a través de un distribuidor o a través de la institución propiamente. También se hace un contrato o convenio, ¿no? Con la institución, con los autores, el acompañamiento en el lanzamiento del libro, por supuesto, las campañas presenciales y virtuales que se puedan realizar como plan de trabajo en esta parte de promoción y difusión que también se da a nivel Latinoamérica. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para platicarles un poquito más a detalle. El primer ejemplo que tenemos es este libro que es de Mediciones de la Calidad de Vida Laboral en el Entorno Educativo. Este es un proyecto de Litson, de una universidad de Hermosillo, por supuesto. El formato 100% fue en ebook. Aquí un punto importante es que a partir de esta primera publicación salieron otros proyectos, porque también se pueden hacer proyectos en conjunto con una institución u otra institución, se suman presupuestos y es donde se pueden publicar esos libros, ¿verdad? Entonces fue el inicio de uno para poderse empezar a abrirse con otros proyectos. Acá tenemos, por ejemplo, que justo tiene que ver con el proyecto que les comento. Es un proyecto que se llama Emprendimiento e Innovación en la Cuarta Revolución Industrial.
Este proyecto se trabajó en conjunto con 2 universidades, UDG y ITSON, ¿verdad? Fue un producto que se utilizó el formato híbrido. Aquí tenemos también un caso bien importante a destacar porque tiene que ver con la promoción y difusión que se hace en un tema de participación como coedición que brinda McGraw-Hill. Las instituciones como tal, ¿verdad? Pusieron el presupuesto para este tema, esta publicación, porque ambos lo hicieron con presupuesto de CONACYT. Sin embargo, después de que terminaron el tiraje de esta publicación, como lo llevan específicamente para estas materias, pues fue un gran éxito. A partir de ahí, ¿qué se dio? Pues se dio una impresión o reimpresión, le llamamos nosotros, para un tiraje totalmente y 100% en impreso para las comunidades de la UDG. También otra de las características que tiene es que como participamos en el formato de coedición, pues nos pasa como con distintas universidades. Hay muchas universidades que de repente nos dicen, no tengo material para estas áreas. ¿Qué tenemos o qué tienen ustedes que nos puedan ofrecer? O hoy en día, por ejemplo, este año estamos teniendo en muchas universidades actualización en los planes de estudio. ¿Qué pasa aquí? Es donde entramos nosotros con las actualizaciones de las novedades, de los formatos y de los textos que van entrando y que tenemos como ediciones nuevas, que es parte de lo que pide la SEP como REVOES. Por lo tanto, nosotros promocionamos esas obras. Y justo este libro de emprendimiento en la Revolución Industrial quedó en algunas escuelas privadas que tenemos en el mercado como parte de las bibliografías básicas que van a entrar ahora a partir de agosto, que son unas cadenas de instituciones también, que son redes a nivel nacional y que ahora va a formar parte de esa bibliografía, ¿verdad? Entonces es parte de lo que se hace con el tema de coedición y ha tenido un éxito en ese sentido. Tenemos este otro ejemplo, que es un texto de calidad de vida, aproximaciones teóricas y prácticas en México. Este es un formato que se trabajó en híbrido, con la UDG y evidentemente a partir de aquí empezamos también a trabajar distintos proyectos con ellos. Tenemos este otro ejemplo también, que es un libro que tiene que ver con arte e interculturalidad. Este se hizo en un formato 100% digital, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular de la Facultad de FATPIA. Aquí es un dato interesante compartirles este caso, decirles, digamos, la situación. Salió en digital, se vendió el tiraje completamente en digital y a partir de aquí hubo una necesidad como tal de la facultad. La necesidad es que en el siguiente semestre lo requirieron en impreso. Entonces pasamos de tener un formato digital a después una reimpresión en un formato impreso. ¿Qué pasa? Esa es una característica muy buena, muy importante, porque una cosa es el costo al momento de realizar un proyecto en el inicio del proyecto y ya después una reimpresión ya va costeado. Entonces, ya la aportación o lo que va a representar en un costo de presupuesto ya es mucho menor a la primera. Acá, otro caso de éxito que ha pasado es que no solamente ha sido adoptado en esta institución, sino con la promoción y difusión ha sido adoptado en otras instituciones, precisamente porque dentro del ámbito de diseño, dentro de la parte de las facultades de diseño o de las partes de carreras de arte, pues no tenemos en el mercado nada como tal. Por lo tanto, este libro pues ha tenido mucha difusión en ese sentido. Tenemos este otro proyecto que se hizo para la Universidad Panamericana, que es Humanidades Digitales, en un formato 100% digital. Tenemos estos proyectos que se realizaron en particular para esta universidad que es Anáhuac. Estos son textos que se realizaron específicamente para la academia de posgrado, ¿verdad? Es para la comunidad que lo utiliza, que lo llevan al 100%, son autores y profesores de la misma academia. Y uno se trabajó con la doctora Lilian. El libro es Macroeconomía Aplicada. El formato es 100% digital. Y el otro, Derecho Informático, el formato es híbrido, una parte digital, una parte impresa, con el del doctor Julio Telles. Ambos textos, evidentemente agotados en el primer tiraje, y también los tenemos en la oferta académica que ofrecemos en la parte de publicación de McGraw-Hill. Bueno, pues queremos también compartirles, pueden ustedes escanear este código QR
hoy en día ha tenido un crecimiento importante lo que es nuestro catálogo de custom. Ahí van a ver en particular todas las ediciones que tenemos. Ahorita vimos algunos ejemplos de las publicaciones tanto de investigación como académicas, pero todavía tenemos muchos más que ustedes pueden ver en el catálogo que está disponible, por supuesto. Y algo importante que les sugerimos también es que puedan poder entrar o visitar nuestra página ahí en Custom Solution. Ahí van a poder ver algunos videos, ahí también pueden descargar, si no lo pueden descargar desde aquí, está el catálogo disponible a la disposición de ustedes. Y este catálogo ha ido creciendo. Hoy en día les comparto un poquito lo que está teniendo la evolución en la parte académica, específicamente en plataformas de bibliotecas virtuales. No solamente tenemos el fondo como tal de textos educativos, que son los que a veces utilizan y son los que los tienen como referencias en las bibliografías, sino que también tenemos dos rubros más. Tenemos un área de innovación y emprendimiento que tiene que ver con textos de interés general que va para todo tipo de carreras, no importa qué carrera, porque son temas enfocados como por ejemplo el tema de desaprender, los temas de me gusta, la parte de Instagram, redes sociales, bueno, son temas generales. Y tenemos como un tercer bloque el tema de publicación de custom, que son estos textos de coedición que hemos estado trabajando y que está parte de la bibliografía que se ofrece como en el tema de bibliotecas y plataformas, ¿verdad? Paso y concluyo un poquito con decirles y darles como un resumen muy general de la evolución que estamos teniendo como McGraw-Hill, por supuesto, en ese sentido, y tiene que ver en nuestro portafolio. Hoy en día, en la evolución, nos conocían tradicionalmente con el tema de las publicaciones impresas o nuestras novedades que cada año tenemos y que vamos a seguir teniendo y que son publicaciones que seguiremos teniendo y publicando, pero también están evolucionando y están evolucionando en cómo hoy en día estamos entregando un formato a la institución. Depende de la institución, cómo lo necesite, qué es lo que requiere, y entonces entran las diferentes plataformas, donde podemos tener plataformas de gestión de aprendizaje, donde puedo entregar el mismo formato bajo estas plataformas, o tenemos colecciones digitales, ¿no? Y dentro de estas colecciones entra biblioteca digital, donde entran este tipo de publicaciones de coediciones, de cómo estamos entregando, y tenemos, por supuesto, dentro de estas colecciones, el área de Custom Publishing, ¿verdad? Que es justo el tema de la presentación del día de hoy. Y tenemos finalmente lo que es la parte de simuladores, que es una parte muy importante en la cual se está creciendo, así como también estamos evolucionando en productos que están muy enfocados a lo que es, por ejemplo, el tema de posgrados, los MBA, donde hoy en día también tenemos material para este tipo de áreas educativas. Bueno, pues con esto les agradecemos mucho el tiempo, el espacio, y si gustan podemos entrar a alguna sección de preguntas, respuestas de la presentación que quieran ustedes que podamos compartir. Muchas gracias, Marisol. Igual si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ya sea que levanten su mano, que nos puedan hacer la pregunta por acá en el chat, y en lo que se van animando, pues por mi parte, más que una pregunta, me parece sumamente interesante todas estas últimas tendencias justamente que nos compartes en lo que es la industria editorial educativa, cómo es que ustedes como McGraw-Hill se han ido adaptando para mantenerse al día, para satisfacer estas necesidades tan cambiantes de educadores, de estudiantes, cómo pues se van manteniendo justo a la vanguardia en esta parte educativa, y cómo este tema de la personalización que veíamos ya en muchos otros ámbitos, pues ahora también se ve reflejado en la personalización de la educación, que es como tan importante en la actualidad. Entonces, pues muchas gracias, Marisol. Y tenemos una mano levantada del profesor Mario. Correcto. Adelante, profesor.
Sí, gracias. Pues muy interesante. Yo en su momento empecé pues una investigación y quise hacerlo un libro, después la detuve y pues tengo la inquietud de continuarlo. Y quería preguntar, no sé si sea prudente en esta reunión, eh, el costo por publicar con ustedes unas 100 páginas, no sé si sea prudente la contestación ahorita, para ver más o menos si con recurso propio lo puedo hacer. Sí, claro que sí, profesor Mario, ¿verdad? Sí. Mire, le comparto un poquito a lo mejor esas características. ¿Qué necesitamos o cuál sería como el siguiente paso, ¿no? Para poder orientarlos a ustedes en temas de costos y específicamente qué necesitaríamos como características. A ver, algo importante es el número de páginas de su proyecto. Es muy importante el número de páginas, cuántas páginas tiene, porque eso nos da un parámetro de saber si puede ser un proyecto pequeño, mediano o grande o qué tan grande, ¿verdad? Después de eso, ¿a qué área va dirigida? ¿No? Que es lo que comentábamos en las primeras diapositivas, si va dirigida un poquito más a la parte de negocios, humanidades, qué rubro. Eso nos da una visibilidad de nosotros ir sabiendo si puede ser un texto que tenga una baja complejidad, porque todo esto de lo que hablamos en las características nos lleva al tema de costos. Justamente, por darle un ejemplo, supongamos, ¿usted de qué área es, profesor? Ok, estaba contestando. Son 100, bueno, 100 páginas. Quisiera hacer, hacer un presupuesto de 100 páginas. Y el libro es texto e imágenes. Soy arquitecto y es más o menos hablar de arquitectura. Ok, llevan gráficos, todo tiene mucho que ver con el tema de gráficos, imágenes, lo que nosotros normalmente recabamos con esta información, ¿no? Como un siguiente paso es trabajar una propuesta con ustedes que sea acorde a las características del proyecto. Normalmente le puedo dar algunos ejemplos a todos para que tengamos como una idea en costos de ciertas características y proyectos que ya hemos realizado, pero eso no quiere decir que sea como el costo que tenemos, ¿no? De nuestros proyectos. El precio lo determina el proyecto, es decir, hasta que nosotros tenemos en mano el proyecto de ustedes, el Word que nos comparten, para que se pueda evaluar, revisar y entonces se hace con base a eso una propuesta ya de precio de costos formal, por decirlo así. Normalmente en McGraw-Hill nosotros presentamos 2 propuestas que sean viables para que de la mejor manera pueda llegar a alcanzar a tener ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, le podemos hablar de proyectos que hemos tenido con más o menos impresiones entre 200 unidades o 300 unidades, con este tipo de característica de página, perdón, de páginas de 100, 200 páginas, ¿no? Donde son a la mejor de áreas de negocios, de humanidades, es decir, estas áreas que implican, va más la teoría, que imágenes, que gráficos, ¿me explico? Las imágenes, los gráficos sí tienen un costo extra, ¿por qué? Porque tienen, por ejemplo, la parte que nos comenta usted que es de arquitectura. Algo interesante de esto es que en el área del mercado, en general en el mercado, no encontramos muchos textos de arquitectura de fácil acceso en ese sentido. Y eso es algo bueno por la parte de publicar, ¿verdad? Y otro punto bueno es que es un texto pequeño por las características en páginas que nos comparte, ¿verdad? Entonces, puede ser que estos proyectos más o menos estén en un rango entre unos 80, 90 mil pesos. Puede ser hasta que no se pueda, hasta que no se revise el proyecto bien. Y ya con eso se pueda plantear una propuesta. Ahora también hay que considerar que tiene mucho que ver el formato. Los formatos que ustedes como profesores digan, me interesa el formato impreso, me interesa el formato digital o me interesa el formato híbrido. Vamos a ver. Y nosotros con base a eso hacemos esas propuestas. Dato también importante, profesores, el tema del papel. El tema de papel en el medio en general, en el medio editorial, ha tenido una evolución, un costo muy alto. Si ustedes no me dejarán mentir,
con sus hijos en la parte educativa, ahora que en el regreso de clases, ¿no? Los costos en los textos educativos en el mercado, si han podido revisar textos educativos, que es muy diferente a los textos de lectura o textos complementarios, ¿verdad? Pero los textos educativos tienen un alto costo. Y la razón de eso, ¿por qué es? Justo tiene que ver por el mercado global que tenemos con los incrementos de papel. Entonces, lo que hacemos nosotros en este tipo de proyectos es que absorbemos algunos costos de este tipo para que estemos en el mercado no a un costo alto, sino que estemos dentro del costo que puede el mercado adquirir. En este caso, pues el usuario como tal, que pueda comprar un costo que sea costeable en ese sentido. Entonces, la parte del formato también es importante para determinar un costo, pero más o menos sería el rango, profesor, para darle como una idea en temas de costos. El proyecto que les mencionaba yo del camino a la investigación, que fue de un autor, un profesor, que por cierto, ese profesor es investigador SNI 3. El SNI 3 pues tiene mucho tipo de publicaciones, tiene la categoría más alta y en ese sentido, a pesar que el profesor ya ha publicado y se los autoriza con ACID, este proyecto como tal nos dijo, ¿saben qué? Este va a ser con fondos míos. O sea, no, este sí, para no esperarme, porque también hay un proceso que también se tiene que llevar con ACID por los tiempos. Y efectivamente lo que hicimos fue, ¿no? Hacer propuestas, empezamos a revisar y por darle un ejemplo en precio, en costos, pues más o menos fue, por ahí están los rangos de entre 95,000, más o menos el presupuesto del profesor para esa publicación. Ahí tuvimos un tiraje amplio, un tiraje grande también para ellos como institución pero están dentro de ese monto aproximadamente. Ok, muchas gracias. Nada más por el desconocimiento, ¿el tiraje se refiere al número de publicaciones o al número de libros o a qué se refiere con tiraje, perdón? Sí, gracias por la pregunta. Qué bueno que me dice para ampliarla. El tiraje nos referimos a las unidades, ya sea impresas o digitales, es lo mismo. Es decir, es el número de unidades que vamos a publicar, ya sea si lo quieren impreso o en digital, serían el número de licencias que vamos a entregar. Ok, ¿y ese número de licencias cuántas son? Nosotros, cuando hacemos una propuesta, profesor, lo que hacemos es darles un par de recomendaciones, ¿no? Supongamos, si es en digital, normalmente la mayoría de ustedes no solamente lo promueve en su institución, sino lo que buscan es poderle dar difusión y promoción con sus contactos en otras instituciones. Entonces, el número de licencias aproximadamente que hemos tenido normalmente va de 300 licencias, 200 licencias como mínimo, dependiendo la necesidad de la institución o del mismo profesor. Ok, muy amable. Entonces por ahí me pongo en contacto. Claro Muchas que gracias. sí. Y de todos modos, dejamos abierto, vamos a poner por acá nuestros datos para las personas que estén interesadas en que ya de manera particular pudiéramos revisar propiamente el proyecto, ya a detalle, y ver características ya muy específicas y empezar a trabajar si gustan ustedes alguna propuesta. Las propuestas no es sin ningún compromiso, esto inclusive puede ser hasta un ejercicio para que ustedes se den una idea de cómo está el mercado en general y puedan inclusive también comparar, ¿no? Para nosotros es importante que ustedes tengan la información y lo podemos también realizar por aquí en el chat. Vamos a dejar los datos. Pati, si me ayudas a dejar por ahí. Exacto, gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Pati. Ya tenemos por aquí los datos y de igual manera, pues cualquier inquietud que tengan, también nosotros se las podemos compartir a Pati y a Marisol para que tengan pues ese contacto ya directo y poder revisar cada una de las particularidades de los proyectos. Y bueno, pues
agradecerles, ¿sí? Déjenme, me voy a permitir compartir pantalla. Déjenme ver si ahí se visualiza correctamente. ¿Ustedes me confirman? Listo. Muchas gracias. Pues agradecerles a nombre del maestro José Ángel Chavarría Nieto, director de la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío, por su valiosa participación con esta conferencia magistral dentro del cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. Esta constancia también se las estaremos haciendo llegar vía correo electrónico, pero ahora pues de manera simbólica compartirles para que ustedes lo tengan presente. Y agradecerles pues nuevamente por esta charla tan enriquecedora. Nos llevamos pues un panorama mucho más amplio de cómo ahora en este mundo cada vez más digital, el diseño de interfaces, el diseño de estos distintos soportes editoriales, pues ha ido evolucionando sin perder de vista esa experiencia de usuario que resulte efectiva, que resulte atractiva, y pues nos vamos también con la tarea de ponernos en contacto con ustedes ya con cada uno de los proyectos para seguir colaborando. Muchísimas gracias a todos.